Bueno, entonces veníamos diciendo que el enriquecimiento de la oferta, gracias a una mejora de la inversión educativa, no pudo compensar el empobrecimiento en la demanda, ¿sí? Es decir, em, cuando hablamos de enriquecimiento de la oferta, nos estamos refiriendo a enriquecer la oferta educativa, las condiciones en las cuales se ofrece el servicio de educación. Estamos hablando en términos estrictamente económicos liberales. Ahora, ¿qué no puede compensar esa mejora de la oferta educativa? No puede compensar, ¿sí?, el empobrecimiento de la demanda, es decir, quienes demandan mayor educación son familias que tienen una base económica y social pobre, de mucha desigualdad, de mucha injusticia social, ¿sí? ¿Esto qué hace? Deteriora el clima de optimismo pedagógico, ¿sí? Eh, entonces, la, lo que dice, lo que señala el autor es que, y acá tomo una idea de Pierre Bourdieu, que ustedes habrán estudiado y analizado en otras materias o en otros espacios curriculares, ¿sí? Hay distintos tipos de capital, ¿no?, que tiene una familia, ¿sí? ¿Se acuerdan lo del capital cultural? Bueno, distintos tipos. No tenemos el capital cultural, económico, social y afectivo, va a decir el autor. Entonces, eh, hay que ver que las familias estén dispuestas a invertir en la educación de sus hijos, ¿sí? ¿Qué, qué tipo o qué diferentes tipos de capital, me corrijo, están las familias dispuestas a invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Y me estoy refiriendo al capital cultural, económico, social, afectivo, ¿sí? ¿Qué grado de estos distintos capitales, culturales, social, económico y afectivo, las familias están dispuestas o están en condiciones de invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. Bueno, entonces, pasamos ya a una última parte, ya vamos terminando con el texto, en donde el autor va a analizar algunos desafíos de la política educativa, ¿sí? Vamos a ver primero si encuentro un marcador mejor. Un momento. Bien, entonces habíamos dicho algunos desafíos de la política educativa, ¿sí? Primero, el primer desafío que señala el autor es el tema de la masificación. ¿Y cuál es el desafío de esta masificación del sistema educativo? ¿Sí? Hay que decir también que uno de los análisis que está presente en el texto es el crecimiento de la cantidad de años concebidos en distintos países de Latinoamérica como los años que computan como educación obligatoria. En la ley 26.206, la Ley Nacional de Educación en Argentina, se toma como educación obligatoria a partir de los 5 años, es decir, preescolar, hasta los 18 como educación obligatoria. Perdón, de los 6 años, desde primer grado hasta quinto años. Es decir, tenemos en este caso 12 años de educación obligatoria. Bueno, entonces, frente al fenómeno de la masificación, el desafío es
la proliferación del modelo pedagógico tradicional, ¿sí? Es decir, que esa masificación no esté condicionada o atada o ligada a modelos pedagógicos tradicionales. Otro desafío es la pobreza, ¿sí? La pobreza es otro de los grandes desafíos del sistema educativo. Pobreza rural y urbana dificultan el acceso y la permanencia de los adolescentes en instituciones educativas, ¿sí? Acceso y permanencia en sistema educativo. Bueno, dice también el autor que otro de los grandes desafíos es el tema de la inversión, ¿sí? Si bien notamos un crecimiento de la inversión en América Latina con relación al Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce un país, a eso le llamamos Producto Interno Bruto, va a decir el autor que en los 90, en la década del 90, la inversión estaba en el orden del 2,9% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que el país produce anualmente como riqueza. Mientras que en el año 2001, ¿no? 2001, primer año del siglo XXI, el promedio en América Latina es del 4,2% del PIB. Ahora, este aumento, dice el autor, este aumento de la inversión educativa no no acompaña la alta tasa de matriculación. Es decir, aún así, siendo un incremento importante, no está a la altura de la creciente matriculación de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Entonces, las políticas educativas, va a decir Fanfani, deben definir cómo resolver mejor sus compromisos sociales y pedagógicos. En cuanto a las escuelas, esto porque acá estamos hablando de cuestiones sociales y de la inversión que debe realizar el Estado en el sistema educativo. Ahora pasemos a ver en lo más micro, que es lo que en lo micro, en la realidad escolar, institucional de la escuela, algunos de los desafíos que define el autor, ¿sí? Dice, 2 desafíos para las escuelas, va a decir el autor. Va a hablar de la incorporación de los excluidos, ¿sí? Ese es el primer desafío, incorporación de los excluidos. Pero no solamente, sino que el problema está en la permanencia, en permanecer en la institución escolar, ¿sí? No solamente en incorporar a los excluidos, sino en la permanencia, en la terminalidad del trayecto educativo.
Y acá vuelve nuevamente el autor a utilizar algunos términos económicos liberales, ¿no? Cuando logran mantenerse en el sistema educativo, es preciso articular una política de sostén de la demanda mejorando la oferta, ¿sí? Es decir, cuando estos eh, niños, niñas, adolescentes que son socialmente excluidos por su origen social y familiar, su origen socioeconómico, perdón, y familiar, ¿sí? Cuando logran permanecer en la escuela, el otro desafío pasa en cómo mejoramos el servicio de educación o la educación que se le brindan a aquellos que logran permanecer, ¿no? Entonces, de eso habla el autor cuando habla de mejorar la oferta educativa. Bien. En el punto 6, Fanfani nos va a hablar de la necesidad de una batalla cultural contra una batalla ideológica contra el neoliberalismo, ¿sí? Es decir, el autor va a decir que durante mucho tiempo, década del 70, 80 y con mayor intensidad en los 90, la lógica neoliberal impuso un Estado nacional que se desentendió de la educación, ¿sí? Descentralizó el sistema educativo, lo derivó a las provincias y a los estados municipales y provinciales, tanto en la administración del sistema como en el financiamiento del sistema. Abrió a la participación de la sociedad civil, a empresas, corporaciones, el sector privado, en el diseño curricular, y una suerte de ensayos que venían amalgamados en un discurso que ponía su acento en la ineficiencia del Estado, ¿no? O de lo público, e incluso de la política, ¿no? La política es ineficiente, es ineficaz, todo un discurso muy cargado sobre esa idea, y también una simplificación o una utilización maniquea, tramposa, de la corrupción, ¿no? Todo es corrupción y ineficiencia, ¿no? Entonces, Estado, vamos a poner acá, ¿no? Estado. Política igual, política igual, corrupción igual, ineficiencia. Podríamos resumir así muy burdamente este discurso que atentaba a la desaparición del Estado y de la política como dos espacios o como dos, vamos a decir, la política podemos entenderla más que como espacios y el Estado como dos herramientas necesarias para poder reconfigurar un sistema educativo más equitativo, ¿sí? Y para poder superar la desigual distribución de las riquezas en el sistema capitalista. Entonces, este escepticismo en torno de el Estado y la política como el Estado como un campo de disputa en donde poder lograr consagrar las demandas, ¿no? Vamos a decir, donde consagrar demandas históricas, donde poder disputar ciertos sentidos, y la política como una herramienta de transformación, ¿no? Esta denigración de la política del Estado alentó la salida de acciones voluntaristas, ¿sí? Individuales,
¿sí? Ahora, ¿qué dice Fanfani? No vamos a salir de un sistema, no vamos a salir de una situación tan crítica, tan compleja, con acciones heroicas individuales, ¿no? Porque yo puedo contra todo esto. No, bueno, es decir, este voluntarismo, que es muchas veces muy bien intencionado, termina siendo incapaz de resolver estos problemas complejos, porque al ser problemas complejos implica la participación y la acción en conjunto de muchos actores, familias, estudiantes, padres, docentes, es decir, de un trabajo coordinado, no individual, no cuentapropista, sino un trabajo con el otro, una coordinación con el otro, la otra o el otro, ¿sí? Es decir, para el neoliberalismo todo se reduce a ineficacia y corrupción, ¿sí? Y con eso entonces, con esa excusa de ineficacia y con esa excusa de ineficacia y corrupción, se alienta la salida a la destrucción de lo estatal, la destrucción de lo público, la deslegitimación de lo político y de lo social como el ámbito en el cual eh, se pueden encontrar los, las, las acciones y la coordinación necesaria para poder transformar esta realidad. Esto hace pensar que la educación es un sistema burocrático degradado, va a decir el autor, ¿sí? Y esa burocracia degradada hay que cambiarla, van a decir los neoliberales, por un mercado que sea el que mejor, un mercado que va a ser el que mejor distribuya los recursos y asigne las tareas y los roles, ¿no? Una creencia, yo diría, fundamentalista en lo económico y en lo privado para poder superar esquemas de desigualdad y esquemas de pobreza estructural que es el mismo sistema capitalista dirigido por estas mismas mentes neoliberales promueven y desarrollan, ¿no? Es decir, acá estaríamos ante una suerte de, de cuento del tío vivo, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? O una trampa para cazabobos, una trampa para cazabobos, ¿no? Es decir, los mismos que son los que generan la desigual distribución de la riqueza, los mismos que se enriquecen mientras condenan a la pobreza a la inmensa mayoría, son los que después vienen a decirte cuál es la solución. Y la solución es justamente terminar de destruir las pocas herramientas que son políticas y la disputa de los sentidos en el ámbito de lo estatal y lo público, ¿sí? O hablemos ya, saquemos la palabra Estado, hablemos de lo público como el ámbito eh, de transformación de los sentidos y el ámbito donde se pueden coordinar las buenas acciones para poder acceder o al menos aspirar a transformaciones posibles, legítimas, ¿sí? Es decir, los mismos que causan el desastre te quitan las pocas herramientas con las cuales podés tratar de morigerar o transformar ese desastre. Es decir, estamos ante una pérdida de legitimidad de lo público, va a decir Fanfani, y de las instituciones públicas. Entonces, un desafío importante es la relegitimación de lo público y de las instituciones públicas. Y bueno, para ir concluyendo, ya llegando a a los últimos aportes de este texto que realmente creo que tiene una importancia vital por su gran contenido estadístico, su análisis concienzudo y ofrece una perspectiva muy interesante, datos relevantes para pensar la educación y la situación de la educación pública en América Latina. ¿Sí? El autor dice que hay datos mínimos para
de una nueva política, de datos mínimos de la nueva política, ¿no? En el punto 7 habla de datos mínimos de una nueva política. Habla de universalización de la escolaridad obligatoria, ¿sí? Es decir, esto de la escolarización obligatoria tiene que ser algo universal, tiene que ser promovido en toda la sociedad, en todos los sectores sociales. Es decir, aquellos que ya no están en edad de estar en las instituciones educativas que garantizan eh, la enseñanza obligatoria, estoy hablando de primaria y secundaria, y en tratar de mejorar y acompañar de forma eficiente el trayecto de aquellos niños, niñas y adolescentes que han logrado ingresar al sistema educativo, pero que tienen que permanecer. Y para permanecer tienen que permanecer gracias a que la educación les brinda herramientas que los motivan a permanecer, no porque los obliguen a permanecer. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? Es decir, se es más eficiente para escolarizar que para mejorar la calidad educativa. Entonces, hay que apostar a mejorar siempre la calidad educativa. Incorporar en la agenda pública la calidad de los aprendizajes, ¿no? Todo esto apunta siempre a lo mismo, a que no basta simplemente con que niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema, sino que a que permanezcan y esa permanencia no tiene que ser una suerte de instrucción exigida de forma obligatoria, sino que tiene que estar garantizada por la calidad de la educación. ¿Y cómo salimos de esto, no? ¿Cómo salimos de todo este panorama dantesco con el cual que hemos analizado desde distintos enfoques, desde lo familiar, lo social, lo político, las instituciones escolares, ¿no? ¿Cómo salimos de todo esto? Bueno, con la movilización de varios recursos. Ya en la última parte de este capítulo 2 el autor va tirando algunas pautas de cómo salir cuando habla de la pedagogía e integración social y más allá también, ¿no? Cuando veíamos, cuando va a hablar de los problemas de la gobernabilidad en el sistema educativo, ¿sí? Bueno, ¿cómo salimos? Dice, con la movilización de varios recursos, va a decir Fanfani, ¿sí? Con la movilización voluntad política para una sociedad igualitaria, ¿sí? ¿Sí? A ver, esto suena muy abstracto, ¿no? Voy a dar un ejemplo caprichoso, pero concreto. Voluntad política para una sociedad igualitaria. Ajá, perfecto, buenísimo. Se genera un plan para la distribución de computadoras. Bien, perfecto. Se distribuyen 2, 3, 4, 5, 7, 8 millones de computadoras. Sí, perfecto. Todos tienen computadoras, todos tienen computadoras. Perfecto. Buenísimo. ¿Hay internet en las instituciones? No, no hay internet en las instituciones. ¿Sí? Está bien. ¿Cómo continúa esa voluntad política para mejorar las condiciones de acceso a internet, las posibilidades de acceso a la tecnología? Es decir, y bueno, si tenemos las computadoras repartidas y nos falta la conectividad dentro de las instituciones, apuntemos a eso, a la conectividad, a mejorar la conectividad, a que personas que están recibiendo una computadora, que tienen 1 kilo de tecnología en sus manos, se puedan conectar a la red, a la nube, como se dice ahora, ¿no? Ahora, la solución no es
que porque no hay conexión en las instituciones te saco la computadora, te la quito. Eso iría en contra de esta idea de la voluntad política